los cromosomas de origen materno y paterno son modificados químicamente por separado y esto da lugar a la expresión diferente de esos genes dependiendo del origen parental del cromosoma. Entonces nuevamente volvemos aquí a explicar, ¿no es cierto? Tenemos en este caso el espermatozoide que contiene un cromosoma paterno con impronta, que está de color celeste. El óvulo tiene un cromosoma con esa misma impronta, ¿correcto? Esos son, digamos que aquí se forma el embrión masculino. Y a partir de este embrión masculino vamos a tener un varón adulto. Y este varón adulto, cuando haga su espermatogénesis, el espermatozoide puede, en este caso, por ejemplo, por impronta, va a tener solamente la impronta de tipo masculina. Y en este caso lo mismo. Se genera el individuo, en este caso es una mujer, ¿ok? Esta mujer adulta, en el momento que hace ovogénesis, va a generar óvulos con una impronta de tipo femenino. Entonces, esto ocurre durante el proceso de la ovogénesis o el proceso de la espermatogénesis. El imprinting genómico se puede dar a distintos niveles de la organización del material nuclear. Puede ocurrir a nivel de un único gen, como el del IGF-2 que dijimos hace un momento. Puede ocurrir esa impronta, por ejemplo, en el caso de una región donde hay varios genes, como en el caso del síndrome de Prader-Willi, ¿se acuerdan de esa región que podría estar improntada? O puede haber inclusive a nivel de un cromosoma o a nivel de un set de cromosomas. Si es a nivel de un cromosoma, puede ser, por ejemplo, explicado por el mecanismo de inactivación del cromosoma X. Y esto lo explicamos en un ratito, ¿ya? ¿Cuántos cromosomas X tiene la mujer? ¿Cuántos cromosomas X tiene la mujer? Dos. La pensaron mucho. Entonces, una mujer tiene 2 cromosomas X. ¿Ok? Normalmente en una mujer, uno de los cromosomas X, donde están estos genes, todos esos genes se expresan para dar el fenotipo femenino. ¿Ok? El fenotipo femenino normal. ¿Y qué pasa con el otro cromosoma X? No se pueden expresar sus genes, sino habría doble dosis. Y esa doble dosis de expresión de los genes produciría la catástrofe, ¿correcto? Entonces, el otro cromosoma X tiene que inactivarse. ¿Para qué? Para que todos los genes no se expresen en doble dosis. Entonces, de los 2 cromosomas, uno de los cromosomas X está activo y el otro cromosoma X está inactivo. Esa inactivación de este cromosoma X hace que este cromosoma X se vea como una masa pignótica bien condensada, pegada a la membrana nuclear, y esto es lo que se llama el corpúsculo de Barr. ¿Han escuchado hablar del corpúsculo de Barr? Ya, el corpúsculo de Barr es esta masa heteropignótica pegada a la membrana nuclear que corresponde a la inactivación casi total de uno de los cromosomas X. ¿Ok? ¿Por qué se tiene que inactivar? Porque no puede haber una doble dosis de todo el resto de centenares de genes, si no podría producir, obviamente, patologías, inclusive hasta la muerte. ¿Ya? ¿Quién descubrió este pequeño corpúsculo que se llama Barr? Se llama Murray Barr, le puso su nombre en el año 1949. Es una masa heterocromática de este tamaño y eso es por lo que generalmente identificamos una mujer normal con el corpúsculo de Barr. Todas las mujeres normales tienen en su núcleo un solo corpúsculo de Barr. Eso es lo normal. Si yo tuviera que hay 2 corpúsculos, entonces habrían ¿cuántos cromosomas X? Si yo tengo 2 corpúsculos, ¿cuántos cromosomas X tendrían que haber? 3. Porque uno siempre se expresa y 2 se tendrían que. Pero 3 cromosomas X es normal en una mujer. No. Entonces no es normal encontrar en un solo núcleo 2 corpúsculos de Barr. Sí. En caso de que no ocurra la inactivación, ¿qué es lo que podría pasar? En el caso de cuando no ocurre la inactivación, generalmente eso es letal. Letal. O sea, no se produce, no se genera un ser humano. Porque, es más, inclusive como vamos a ver ahorita, esa inactivación tiene que ocurrir
en las primeras divisiones de la célula. Entonces tú tienes aquí un espermatozoide X, ¿sí? En el espermatozoide X tenemos el cromosoma X, aquí, del espermatozoide, y aquí tenemos el óvulo, ¿okay? Pero en una mujer normalmente hay dos cromosomas X, uno activo, otro inactivo. Cuando se va a producir el óvulo, hay una reactivación, o sea, los dos X están activos. ¿Ya? Entonces vamos a tener siempre que la mujer genera un óvulo con X activo. ¿Sí? Entonces cuando se produce la fecundación, tenemos un cromosoma X del papá activo y un cromosoma X de la mamá activo. ¿Correcto? Bien. Cuando estas se empiezan a dividir, ¿no es cierto?, van a tener los dos activos. Pero cuando se alcanzan 16 células o 32 células, que son el estadio de mórula o de brástulas, ahí se produce la inactivación al azar de uno de los cromosomas X. Y eso es al azar. Se puede producir, como en este caso, la inactivación de qué cromosoma. ¿Materno o materno? Materno. ¿Ok? Y acá se ha producido la inactivación de quién? Del materno. ¿Okay? Ahora, una vez que se produce la inactivación, que es aleatoria, es fija. ¿Qué significa fija? Que todas las células que se van a dividir a partir de esta, siempre van a tener inactivo ¿quién? El paterno. Y todas las que se van a dividir a partir de aquí, se generan las hijas, van a ser el cromosoma materno que esté inactivo. Que la inactivación es aleatoria pero fija. Y eso se produce en los periodos de blastómera o el periodo de mórula. Es el momento en el cual se produce esa inactivación aleatoria al azar. Si no se produce esa inactivación, se va a ir generando como una doble dosis de genes que va a hacer que sea inviable su desarrollo. ¿Okay? Y entonces lo que vamos a tener este mecanismo de inactivación del cromosoma X. Molecularmente se ha podido observar que en el cromosoma X, en el brazo largo, en la región 2 bandas, en la región 1 banda 3 del brazo largo, hay un centro que se llama el XIST. Ese XIST, ¿no?, contiene aquí un centro de inactivación del cromosoma X. Entonces, cuando este gen CIS se transcribe, se genera un RNA. Este RNA es un RNA pequeño que no se va a traducir, sino que se empieza a colocar a lo largo del cromosoma, y esta colocación del RNA a lo largo de todo el cromosoma promueve el mecanismo de metilación de todas las islas CPG que están a lo largo del cromosoma, produciendo su inactivación. Entonces vamos a tener que este gen CIS produce un RNA que no se va a traducir, sino que este RNA de 19 kilobases, que es procesado pero no traducido, se coloca a lo largo del cromosoma X, produciendo su inactivación. Generalmente una metilación de la glicina 27 de la histona 3 también va a participar en este mecanismo de inactivación. Entonces, todos estos procesos de inactivación se pueden realizar por metilaciones del cromosoma X, ¿no? En este caso, cuando está en el estadio de 8 células, se produce la metilación de la lisina 4, de la histona 3, y en el estadio de las 16 células, la metilación de la lisina 27 de la histona 3. Y eso es lo que hace que se inactive casi completamente el cromosoma X. Hay 10 o 20 genes que son importantes para el desarrollo del fenotipo de la mujer, que básicamente sí tienen que estar en doble dosis. Entonces,
fallas en el imprinting genómico tienen consecuencias y relevancias clínicas porque pueden producir enfermedades genéticas como el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman. También hay otro síndrome que es el síndrome de Belt-Weidemann. Hay improntas genómicas que van a producir desórdenes conductuales e inclusive que van a estar relacionados con el desarrollo de la carcinogénesis cuando se inactiva, por ejemplo, un gen tumor supresor, como habíamos comentado. Entonces ahí hay un resumen, ¿no?, para los que quieren saber cuáles son las enfermedades de impronta descritas hasta el momento. Tenemos acá la diabetes mellitus neonatal transitoria, el síndrome de Silver-Russell, ¿okay? Y acá en el cuadro tienen el locus que está improntado, ¿no? El locus que está improntado, ¿no? Entonces esa es la forma como tenemos estas enfermedades y la tabla sigue, ¿no? Hay más enfermedades producidas por esta impronta, ¿no? Y luego tenemos aquí la disomía uniparental. La disomía uniparental hace referencia a la situación en la que dos copias de un cromosoma provienen del mismo progenitor en lugar de que una copia provenga de la madre y la otra del padre. Es decir, en estos casos, en lugar de tener uno paterno y otro materno, los dos son paternos o los dos son maternos. Entonces, el resultado de esta disomía uniparental es una duplicación de lo presente de los genes de un solo progenitor y ninguna representación del genoma del otro. Cuando todos los genes provienen de la madre, se denomina disomía uniparental materna, y cuando los dos cromosomas son del padre, disomía uniparental paterna. Porque en general nosotros heredamos una copia de cada parte de cromosomas, tanto de la madre como de la otra copia del padre. Entonces, esta disomía uniparental se produce cuando los dos cromosomas homólogos de un par cromosómico provienen de un solo progenitor. Y esto generalmente se suele producir en la mayoría de los casos por un rescate durante la trisomía. ¿Eso qué significa? Significa que se ha formado un huevo cigoto trisómico, que tiene 3 cromosomas. Y entonces nuestro organismo lo que hace es un rescate trisómico porque eso no es normal. Trata de sacar uno de ellos. En ese rescate trisómico, entonces durante la mitosis, puede que rescate y saque este cromosoma verde que es el paterno, entonces se quedan con los dos maternos. Esto sería una disomía